Empezamos este nuevo capítulo y dedicado a la Torre del Reloj. Junto a la actual Plaza de Toledo, sobre un cubo de la muralla, se eleva la actual Torre del Reloj. Así, uno de los torreones de la Puerta de Toledo es recrecido y coronado con un bello templete renacentista en el que se coloca el reloj de la ciudad. Esto fue hacia 1500. Y a un lado de la torre, delante de las murallas, se construye el rastro de carnicería, un edificio que luego sería restaurado a mediados del siglo XIX y de que hablaremos más adelante cuando veamos la Plaza de Andalucía. En su parte inferior hay una bella hornacina en la que se venera un cuadro de la Santísima Virgen de Remedios, cuadro deteriorado por el tiempo y recientemente retocado de un notable valor histórico, del cual ya hemos comentado en el episodio anterior. Mención aparte merece por su singularidad este cuadro. Continuamos con la Torre del Reloj. Está situada, como hemos dicho, en un antiguo torreón de la muralla, ubicado en la Plaza de Arriba o de Toledo o Plaza de Andalucía, también llamada Plaza Vieja, que se remodela para tales funciones en el siglo XVI, con un airoso templete achaflanado de corte renacentista, en el que interviene los canteros Luis de Torá, sustituido por su impericia y Pedro de Mazueca, quien en realidad fue el que lo construyó. Es de gran valor para los ubetenses, en el cual podemos contemplar una de las torres más monumentales de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XIII, aunque fue remodelada en el siglo XV, en el cual se la dota de un segundo cuerpo para albergar un hermoso reloj y campanario, para así poder anunciar los grandes eventos que se producían en la ciudad, y en el siglo XVI se le agrega un bello templete ochavado de gran impacto, el cual está formado de arcos de medio punto en los lados mayores y de vanos adintelados en los lados menores, y en su esquina lo adornan con grandes y vistosos floreros. En la primera planta se encuentra una capillita muy coqueta, pero de gran valor para la vida de la ciudad. Se compone de un arco apuntado adornado con molduras y rosetas. Este cuadro, como ya lo hemos comentado, es de gran relevancia para la ciudad, ya que ante él han jurado los fueros los reyes y demás mandatarios que han visitado la ciudad. La visitó el emperador Carlos I, jurando los fueros privilegios que sus abuelos los reyes católicos habían concedido a la ciudad, y se hospedó en la casa de don Francisco Cobo. Más tarde sería su hijo Felipe II, el que el 3 de junio de 1569 nos visitó y juró guardar los fueros y privilegios que tenía nuestra ciudad. La Virgen está representada sedente con Jesús en brazos, y a un lado del sillón un ángel sostiene los 3 clavos y la lanza, y al otro ángel con una columna con capitel gótico a la que se ata los flagelos. Todas estas figuras ocupan en el primer plano. En el segundo plano, sobre el ángel de la izquierda, aparece un paisaje campestre, y en él Adán recibiendo la manzana de manos de Eva. Sobre el ángel de la derecha, un paisaje de barcos de vela. Al fondo de la escena, la expulsión del paraíso de los primeros padres por un ángel. Tiene el cuadro mediana factura, quizás por defectos de toscos retintes y restauraciones, hechas en épocas posteriores. Por su estilo corresponde a 1500 y a la escuela sevillana. Posiblemente sea obra de un artista local imitador del pintor de esta escuela, Francisco Sánchez, que estuvo por estas tierras en 1491 y 1492, al que se atribuye las tablas de retablo de San Andrés de Baeza, procedentes de la capilla de Alcázar de esta ciudad, con la que guarda bastante semejanza. Así es como se encuentra hoy en día. Podemos contemplar más arriba el escudo de la ciudad, por encima al reloj y encima el escudo de los Austria, casa reinante en la época que se construyó. Esta torre, íntimamente ligada al enclave defensivo y emblemático de la Puerta de Toledo, es creencia corriente que en ella estaba colocado el reloj público de la ciudad ya desde tiempos medievales. La primera referencia velada, desde luego, por la creencia de una específica denominación que parece desprenderse en las
actas municipales con respecto a la actual Torre del Reloj, que es de 1558. El emperador Carlos ha muerto y para la honra fúnebre manda que ondee un estandarte negro en la puerta de Toledo, en la torre que está encima de la tienda de Martín de la Cueva. De nuevo nos disponemos a comentar algunos hechos que han ocurrido con esta torre y con su reloj. En noviembre de 1558 ya se está fabricando la campana por el maestro Juan Vélez, con la renovada y estéril oposición de don Rodrigo. Los dichos señores dieron que aceptan la obligación que tiene fecha Juan Vélez, maestro, de hacer las campanas a esta ciudad de ayer, de hacer la campana para el reloj, y que habiendo hecho el dicho Juan Vélez la campana por la orden y condiciones que tiene otorgada a esta ciudad, le pagará los maravedíes que por razón de metal y hechura se le debiere, teniendo en cuenta por tanto que todo este movimiento se produce durante 1561, es indudable que la fecha de 1562, aún visible en la torre, corresponde a la inauguración oficial del reloj. Pero es muy probable que en la fecha inaugural aún no existiese el templete que corona el torreón. Este debió alzarse años más tarde por Pedro de Mazueca. Sin embargo, la solidez de la obra en general queda en entredicho si tenemos en cuenta que ya en 1583 la torre casi se viene abajo, y el cabildo tiene que acudir al maestro de obras Lucas de Molina, según atestiguan los sucesivos libramentos que se le concede. El sonido de la campana de la torre del reloj, grave, jubilosa o urgente según los casos, es testigo sonoro de nuestra historia. Su esquilón, que data de 1574 y pesa 123 arrobas y 14 libras. Juan Álvarez de Molina, el gran rejero ubetense, compagina la forja con la relojería, y es a él al que se le encomienda la fabricación de la maquinaria, mientras que la labor de cantería queda en manos de Luis de Toral. En cuanto al templete, este debió alzarse años más tarde por Pedro de la Mazueca. Para la custodia del reloj se habilitó una vivienda por la que tendría que pasar todo el que quisiera acceder a él. De esta forma vemos como en 1584 consienten los regidores que Lucía Rodríguez, viuda de Francisco de Córdoba, viva en la casa del reloj de la Puerta de Toledo, con que no permita dejar entrar a ninguna persona en ella si no fuese a los que adoban e conciertan el reloj. La presencia en Úbeda de un efecto maestro permite su reparación en 1647 y 1649 se vuelve a reparar el reloj, y en 1678 se trata de aderezar la torre, que está a pique de arruinarse, pero no se dice nada de que fuera en este año cuando se ponen los escudos que hay en ella y que hoy vemos. En 1617 se renuevan las maromas de las pesas, lo que no impide que 21 años después el reloj se halle muy maltratado y las ruedas desbaratadas, y de manera que si no se adereza se perderá todo. Lo que del siglo XVII consta no son sino disposiciones referentes al arreglo y gobierno de un vetusto reloj que no obstante es importantísimo para el buen desarrollo de la vida municipal. En el acta del 23 de enero de 1852 se derriba la muralla contigua, y en acta del 3 de junio del 1870 se solicita incluso la enajenación de la torre. ¡Qué barbaridad hubiera sido! Es reparada en 1770 según acta también del 14 de agosto, y en acta del 29 de junio de 1846 se autoriza el destrozo de su muralla. En cabildo del 6 de agosto de 1847 se cubre su entorno dejando solo paso al reloj. ¡Qué barbaridades se han cometido con lo que nos han legado nuestros antepasados!